Bueno, muy bien, seguimos. Estamos en esta conversación muy interesante, con Diego Flores, empresario, editor, conductor también, colega de quien les habla, experto en arquitectura, en antigüedades también, Diego. Sí, ese fue el Ah, origen. el Ese origen. fue el origen. Qué Sí, lindo sí, tema el de los remates, también antigüedades. sí, Yo veo mucho el programa El precio de la historia. Qué interesante que es todo eso. sí, sí, No sé sí, si lo sí. ves, pero qué capo No, que es sí, el tipo, ¿no? hace tiempo ya que no estoy alejado de la pantalla, pero sí, rastreando los orígenes del diseño, yo comencé a estudiar y a trabajar mucho con el mundo de las antigüedades, ¿no? Es apasionante, Claro, claro. es apasionante. Y a nosotros nos quieren convencer, Diego, de que las instituciones democráticas, esta Constitución de la República, el Estado de Derecho, es algo así como una antigüedad que hay que reformular. Eso se planteó en Chile y se planteó lo que diría Ferreira un paralogismo. Vamos a explicar qué es. El paralogismo, decía Ferreira, es la estructura o la dinámica de un pensamiento que plantea falsos antagonismos. Perdemos Claro. tiempo con un paralogismo. No es el antagonismo plantear. Y en Chile pasó eso, ¿no? Había de pronto que ir a Sí, una reforma, habría que reformular un montón de cosas para una constitución, pero que fuera más democrática, más Estado de Derecho, en un antagonismo entre un Estado que pase a ser un Estado multicultural, populista, marxista, o seguir con lo que está, ¿no? Viste qué sí, pérdida de tiempo. Bueno, en sí, nuestro sí. país está pasando lo mismo con ese desmontaje del Estado de Derecho, por todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, inclusive este sistema corporativo, sindical, de consejos de salarios, de negociaciones tripartitas obligatorias, homologándose esas negociaciones de parte del gobierno. Eso implica que está legitimando sindicatos que no son legales, no es un buen sistema para el funcionamiento económico de un país, pero tampoco vino a desactivar todo eso. Entonces tenemos un presidente que le está dando un vaciamiento de poder a la figura presidencial, es un presidente débil en ese sentido, que no asume, digamos, su responsabilidad histórica de restablecer el Estado republicano, el Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra democracia liberal, restablecer el principio de igualdad, Sí, sí. el principio de legalidad, de certeza jurídica, la separación de poderes y permitirnos a los uruguayos vivir una etapa histórica en la que experimentemos las libres relaciones laborales, como incluso lo recomienda la OIT, que precisamente no es una organización de derecha, es una organización No, más bien de vale, izquierda, pero recomienda que sean libres, que no sean corporativas y regladas. El convenio 151 habla de lo impertinente y perjudicial que son las cláusulas de paz, por ejemplo, o las negociaciones colectivas regladas. Bueno, este gobierno a eso no le hace caso, lo asumió como natural, como una verdad incontestable, lo escuchamos desde el ministro de Trabajo, el presidente de la República que estos temas no habla, pero quiero ir a este punto, Diego. Una coalición de gobierno que cuando asume este gobierno tiene una cifra histórica a nivel legislativo. 56% de los componentes del Poder Legislativo son de esta coalición de gobierno. Mayoría total, absoluta, creo que como nunca se dio en el país, porque el 54% votó en primera vuelta, pero por el coeficiente decreciente da que tienen un 56% entre diputados y senadores. Vaya que si hubiera venido con la voluntad restauradora de la República, realmente lo hubieran podido podía, hacer, lo hubieran podido podía. hacer. Porque también hay que pensar esto, quizá el Ferrari en las próximas elecciones este Ferrari legislativo no lo tengas si incluso se diera el venturoso hecho de que ganara otra vez una fórmula más hacia la República que si volviera esta coalición cada vez más radicalmente marxista, ¿no? Porque estamos en Sí, esa sí, disyuntiva, estamos sí, en sí. ese gran problema histórico hoy por hoy en el Uruguay. No sé cómo lo ves ese tema. Entre fuegos y sartenes. Sí. Porque en realidad lo que uno percibe es que eh, percibe que hay un statu quo, una aceptación Mm. del paisaje tal como está, que tiene que obedecer, porque uno que es racional asume que tiene que obedecer a alguna lógica que el hecho que yo no la entienda no supone que no exista. La pregunta entonces que me hago es, ¿qué vamos a hacer nosotros, los votantes, ante este estado de cosas? Porque hay que comenzar a cuestionarse. Sí. Esto está pasando y de alguna manera lo hemos avalado todos, Mm. con nuestra actitud condescendiente, prescindente, no ocupándonos. Yo me siento muy mal al respecto.
mm, Y pienso que el gran problema hoy con la democracia es que nuestro sistema necesita una revisión, sí, necesita ser reconsiderado, mm, pero siempre a partir de una inundación de contenido claro, profundo, claro, en la cual establezcamos con claridad, parece imposible un escenario sin coaliciones. En eso sí podemos convenir, sí, en el actual estado, sí, con el dibujo presente del mapa electoral, es impensable asumir que un partido solo pueda librar una batalla más o menos seria, con lo cual hay que reformular la dinámica y el funcionamiento de las coaliciones. mm, Porque a mí por lo pronto me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que la figura del presidente, con el apenas 22% que marcó en las urnas, sea quien esté liderando y orientando una coalición que está perdida, mm. esperando que se tomen decisiones que no se toman, este, y todo, la vida de la República se le está yendo entre selfie y selfie. Sí. Entonces, de alguna manera, uno se pregunta, eh, ¿debemos mantener este esquema presidencialista? Al mismo tiempo, el ataque sistemático. La izquierda tiene una amenaza que ya no es velada, que la tiene arriba de la mesa, que es la de las acciones de democracia directa. Todo aquello que pase por el Parlamento y no esté alineado o no apoye Mm, iniciativas propias está sujeto a ser revisado en mm, una consulta popular. mm, Con lo cual estamos cuestionando también ese sistema. Bueno, mm. che, ¿qué es lo que queremos, Rubén? ¿Cómo queremos empezar a funcionar? Coincidís mucho con un Eh, amigo mío que me dice, yo no sé si ese instituto del referéndum es realmente valioso para la República. Quizá habría que acotar al plebiscito con características muy particulares y que taxativamente se disponga en qué tipo de actos legislativos se podría ir a un plebiscito, ¿no? Pero eso del sí, referéndum, porque en definitiva el referéndum está planteando que el soberano, ¿no? El cuerpo electoral legisle, cumpla una actividad legislativa, es claro. decir, parcial o totalmente, Entonces, derogar una ley o no, sí, o ratificarla, es decir, está haciendo un colegislador. Ellos acuden mucho a ese mecanismo, bien, bien lo decís, sí, claro. Diego, son los reyes del referéndum, ¿no? Han Claro, tenido, no sé, en la historia porque reciente un montón, más de 9. el instituto está bárbaro, pero aplicado en medidas extremas. Y a esto agregarle la otra gran confusión en la que hemos caído Pero en este y hemos caso, disculpa que te aceptado. corte, en este Sí, caso, además, un craso error del gobierno, del presidente y de los asesores del presidente y del subsecretario de presidencia y del doctor Ferrés, de no advertirle que es inconstitucional plantear un referéndum a una ley de urgente consideración. ujú. Y quedó No, no, como que eso es de locos, ¿no? no Se estaba acepta, y seguimos, y porque es más seguimos. cómodo evitarse discusiones en las que eventualmente no Mm, se tienen fe. Porque luego tenés el otro gran tema, hablabas de COFE. El, los sindicatos son espacios para los sindicalistas. Los claro, sindicalistas son ciudadanos que tienen una doble condición, que al mismo tiempo de ser ciudadanos, militan sindicalmente. La imposición de sus ideas filosóficas y conceptuales a propósito del funcionamiento de la sociedad, los sindicalistas deben canalizarlas desde su rol ciudadano, no exacto. desde el sindicato. Este, Más aún en momentos en los que ya está consolidada la afiliación, la vinculación de la Central de Trabajadores de nuestro país, la única, Claro. con un partido político, hay un puente directo. Mm, Entonces, que el gobierno esté negociando temas que trascienden lo estrictamente funcional en la vida del sindicato, está legitimando una situación de hecho que exacto. es la que nos ha llevado hasta donde estamos, y si no hacemos algo, Rubén, nos va a llevar a lugares más incómodos aún, más delicados. Y está Con lo cual, legitimando una situación de hecho de una central sindical que es el puente notorio, ostensible y confeso del Partido Comunista del Uruguay. Eso claro, lleva a que esté permanentemente cogobernando en claro. materia de administración pública y también en la actividad privada. Están cogobernando con el gobierno y están Sí, aceptando una situación de hecho al extremo de que la está legalizando el gobierno. Voy a otro punto rápido y te dejo la palabra, porque es muy importante. Se habló de un proyecto de ley que le diera personería jurídica a los sindicatos. Error, error, porque el sindicalismo está establecido en la historia del sindicalismo. Si no, consulte.
el presidente tendría que leer a Juni, por ejemplo, un gran doctrina en estos temas. Tendría que hasta leer a Pla Rodríguez, que también plantea esto. Los sindicatos son eso que tú bien dijiste. Son organizaciones espontáneas que deben ser libres porque hay doble condición. Son trabajadores que se reúnen en un sindicato para poder tener más fuerza negociadora en materia estrictamente laboral, de las relaciones laborales, ¿no? Es para eso. Técnicamente está hecho para eso. No para hacer actividad política, para plantear una afiliación ideológica y para predicar e inclusive instalar hechos desde un sindicato. Entonces, estos No, sindicatos en verdad son ilegales porque no están cumpliendo con la función sindical y son excluyentes, no permiten que otras organizaciones sindicales tengan voz en temas que son importantes para trabajadores en distintas ramas de actividad. Todo eso está funcionando muy mal y está perjudicando gravemente al funcionamiento del país, el sí, funcionamiento sí. incluso del gobierno. Pero eso está naturalizado, está como legitimado. Gran error si hacen personería jurídica, porque eso es legitimar algo que es ilegal. Claro, sí, sí, es darle papeles, es Claro. darle papeles. Y ahora yo, mira, recordaba mientras te escuchaba la conferencia de prensa de ayer que anuncia el avance del tratamiento del TLC con China. Debemos prepararnos para un año que va a ser muy movido, Rubén. Que en buena medida ese movimiento innecesario que vamos a sufrir todos los habitantes de la banda oriental va a estar alimentado por esa necesidad que tiene el Frente Amplio de generar condiciones para que cambie el humor social y Sí. para que Se cortó el micrófono, Diego, se te fue el sonido. Ahora acá sí. lo interesante es ver qué hacemos nosotros, Rubén. Esa mitad de la nación que ahora, por lo pronto, estamos expresándonos, Mm, comenzamos a emitir sonidos, marcar presencia, pero no alcanza. mm, Hay que de alguna manera, tú sabes que a propósito de la situación que vivimos como familiares de prisioneros políticos, mm. estábamos muy preocupados y a principios de este año asumíamos que este era el año en el que debíamos lograr todo lo posible porque el año próximo iba a Mm, ser imposible hacer nada. Hoy, prácticamente 6, 7 meses después, te digo, mira, Rubén, vos sabés que cambié de opinión. mm, Ahora asumo que lo que le queda este año y el próximo año mm. es el momento ideal para movilizarse, marcar presencia, porque es la instancia, es la única instancia en la que el sistema político adquiere la sensibilidad necesaria por una cuestión de supervivencia, para Sí, tomar nota de las cosas que están pasando. Y el malestar que uno percibe se está generando a nivel social de este lado de la avenida, sí, tiene que comenzar a concretarse con decisiones claras. sí. Hay que presionar a un sistema político con las mismas claves y herramientas con las que la izquierda viene presionando a sus representantes. Hay que manifestarse, hay que luchar para inundar de contenido a Mm, esta coalición sí, republicana que por momentos se limita a lo formal, olvida de qué se trata la cuestión del poder y del mm, ejercicio del poder, y tomar nota. No, mm, nuestro próximo presidente, en modo alguno, puede ser alguien tan prescindente. claro. Necesitamos a alguien que reconozca la autoridad, la asuma, la ejerza y la ponga en juego Sí. todos los días, Que ¿no? dé Que es lo que mensajes uno... claros, que la lidere, digo, que Claro, lidere, que dé claro, sí, mensajes claros. Por ejemplo, claro. no podemos tener una coalición en la que integrantes de la misma nivel legislativo cuestionen la tenencia compartida. Por ejemplo, ¿no? Por Mm. ejemplo, como pasa con, ahora, es impensado que puedan convivir líneas de pensamiento progresista dentro de la coalición con otras líneas que son republicanistas o democráticas. No puede un demócrata liberal convivir con un progresista que cree en la ideología de género, hay militantes feministas radicales Eh, dentro eh, de los sí, legisladores. Por lo tanto, esa Ferrari que el pueblo le dio, que se la prestó por 5 años para que legisle, no está legislando, no la está conduciendo. no, Se no, tendría que haber hecho todo esto que estamos diciendo ya a nivel legislativo y y no dejar expuestos digamos, en el trabajo de comentaristas en el que van quedando, como el caso de la senadora Bianchi, el senador Luz, el diputado Luz, perdón, Subía,
porque no les queda otra que salir a instalar los temas ante la opinión pública, porque no cuentan con el quórum legislativo en la coalición. Y no hay un presidente que todos estos temas los lidere, digamos, y baje esa línea, decir, señores, tenemos que restaurar la democracia republicana del país, que la desmontaron. Ellos, con menos mayorías parlamentarias, Sí, desmontaron la sí. República, con menos mayoría. Y este gobierno, con el 56%, no tocó un ápice, nada de lo que ellos montaron, y simplemente se convirtió en un gobierno gestor del Estado que nos dejaron. Es Sí, increíble. sí, 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 sí. Y así las cosas, todo indica que esto se mantiene. Sí, Tenemos ya un escenario político donde uno asume que eh, hay cosas que tienen un olor que no es agradable, que refieren a situaciones paralelas, que hacen mucho daño porque le quitan al republicanismo el crédito necesario para poder seguir siendo y seguir claro. manifestándose. Entonces debemos estar alertas, debemos estar más inquietos que nunca. Me preocupa la elección de las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me preocupa el tema de la Fiscalía de Corte, me preocupa el tema de la educación, Sí, que esta coalición anuncia que va, que esto no quede en la construcción o sí, refacción de edificios, porque sí, en sí. realidad lo que la educación en nuestro país necesita es contenido, hay Contenido. que revisar esos contenidos. Me preocupa el tema de la administración pública, La ley de cuotas eh, para el partido. el tema de las políticas de género. En Claro, síntesis, Rubén, podemos convenir que la izquierda ha logrado imponer una agenda en la que hay dos grandes capítulos, que son excluyentes de cualquier otra consideración y lo arreglan absolutamente todo. Está la política de género y el tema de derechos humanos. sí, Al respecto, muy poca cosa para agregar. sí, De derechos humanos estamos todos de acuerdo. Ahora, también estamos de acuerdo en que los derechos humanos no son un concepto que se limita a repasar los últimos 40, 50 años en la vida del país. Los derechos humanos hoy sí, constituyen un problema serio. sí, Tenemos mucha gente pobre, tenemos mucha gente realmente pasándola mal, sí, tenemos mucha gente limitada en sus posibilidades. Hay muchos chicos que no van a tener la suerte de mis hijos o los tuyos, sí, sí, que ya están comprometidos básicamente por la inacción de un gobierno que no se ha mostrado sensible al precepto básico con el cual se construyó nuestra sociedad. Y me remito al primer vallismo, ¿no? De sí, generar las condiciones para que los puntos de partida sean lo más parejos y justos posible. Todas estas cosas que van corriendo de manera paralela, cuando uno llega al Parlamento, encuentra que allí no están, no claro. forman parte del menú. No están en Entonces, el así menú. las cosas, claro. Claro. Después repasamos el gabinete, un gabinete que está en algunos casos corriendo por su vida, en otros ejerciendo papeles que no ordenan la cancha. El caso del ministro de Trabajo, Mm. lo que al principio pareció una muy buena idea, colocar a alguien con el perfil de Mieres en ese cargo, se ha convertido en un problema, porque Claro, porque es para este hombre como... todo esto que estamos hablando es natural e incontestable. Es decir, Sí, es sí, sí. natural el modelo musoliniano de los consejos de salario, negociaciones tripartitas reglamentadas, las negociaciones colectivas en el ámbito privado, los sindicatos únicos por actividad. No, están muy, No, no, muy, muy, muy claro, equivocados, entonces, ¿no? Está por la así las condición. cosas, pasamos revista y lo que estamos es vacíos de contenido, Rubén. Sí, claro, están Entonces, vaciando de tenemos contenido la República. una coalición republicana que juró y juró que no Mm, se limitaba a una cooperativa electoral, que era algo sí, más. mm, Y en realidad, yo siento que nos mintieron, porque se agotó todo en la luz, sí, 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 se es así. agotó todo en la luz. Diego, tenemos Entonces, que cortar hoy, cerrar la nota. La charla es sumamente importante, ¿no? Yo ya le pongo no, ese no. calificativo. Vamos a seguir conversando estos temas contigo la Bueno, semana que viene, si te parece. yo te agradezco mucho, me siento un atrevido hablando de estas cosas y ocupándote el tiempo valioso del que disponés, pero aquí estoy, No, por favor, al cansado, contrario. cansado y rebelde. Sí, sí, cansado y rebelde. Hay un español que plantea los mismos temas, que le dice, estamos en la resistencia. En Estamos la en la resistencia. resistencia. Diego, muchísimas gracias. Te No, convoco para la semana que viene. Que un pases muy abrazo, bien, ¿eh? Rubén. Chao, Diego chao. Flores con nosotros conversando, nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.